El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El pasado 10 de agosto, el Senado aprobó con 18 votos en 27 la ley de teletrabajo presentada por la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. El texto, que sufrió algunas modificaciones en diputados, no fue acompañado por los legisladores del Frente Amplio porque, según señalan desde la fuerza política, las modificaciones no fueron suficientes. Esta ley define el teletrabajo como la actividad total o parcial del trabajador utilizando mayoritariamente las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea online o no. Para analizar la normativa, desde M24 hemos conversado con diferentes referentes del oficialismo, de la oposición, de la academia, y ahora es el turno de los trabajadores, que luego de muchas mesas de discusión y análisis, hoy pueden dar su punto de vista sobre esta ley. Para saber cuál es la postura del PIT-CNT sobre esta normativa que afecta directamente a los trabajadores que opten por esta modalidad de trabajo, estamos en comunicación con Fabio Riverón, presidente de FUESIS, pero en este caso está representando a la Comisión de Trabajadores que estudió el tema. Fabio Riverón, buen mediodía, bienvenido a nuestro programa, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar compartiendo estos minutos. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, el PIT-CNT creó una comisión para estudiar esta ley aprobada que regula el teletrabajo. Como para comenzar, Riverón, ¿cuál es la opinión del sindicato sobre esta ley en términos generales? Después vamos a tocar los puntos controversiales, pero en general, ¿qué valoración hacen sobre la ley? La valoración que hacemos es que nuestra postura inicial condice con que había que reglamentar el teletrabajo en función de que se venía realizando la tarea y obviamente la pandemia había profundizado los sectores y había llevado a un montón de compañeras y compañeras a realizar teletrabajo, entonces era necesario la reglamentación. Creemos que la reglamentación se excede y no reglamenta solamente el teletrabajo, pero sobre todo en realidad la percepción que nos queda es de insuficiente, ¿no? Porque creemos que en realidad en Uruguay había herramientas y sigue habiendo herramientas y mecanismos que nos hubieran llevado a una mejor ley en realidad. Entonces, esa es la primera sensación que nos queda, ¿no? De insuficiencia en virtud de las posibilidades que tenemos en un lugar como en Uruguay, donde la negociación colectiva y el diálogo social es muy profundo. Uh-huh. Riverón, en otras entrevistas usted ha mencionado que se desvirtúa la jornada laboral. ¿Por qué hace esta afirmación? Y hace referencia a esa situación de cómo en realidad el trabajador o la trabajadora termina originando su jornada, ¿no? Dejando ese espacio para la compensación. Nosotros creemos que eso, al no ser regulado a través de la negociación colectiva, es muy difícil dejar en un escenario del mano a mano donde en realidad el trabajador o la trabajadora no termine después con horas extras sin paga. Nos parece que en realidad en Uruguay la ley es muy clara en lo que hace referencia a las 8 horas, o cada uno de los sectores tiene después regulaciones propias en virtud del propio trabajo. Entonces nos parece que si hay que reordenar desde esa perspectiva, que se lleve a la negociación colectiva de cada uno de los sectores y desde ahí se regule. No había necesidad en un proyecto general dar esa posibilidad, como te decía, a generar una jornada mayor a las 8 horas y después visualizar cómo se compensa. Eso nos parece que en realidad es perforar una ley que fue de avanzada y que Uruguay fue de los que más avanzó, ¿no? O primero avanzó. Riverón, recién mencionabas uno de los puntos de la ley que señala que todo lo referido al teletrabajo pasa a depender de acuerdos directos, ¿no?, entre cada empleador y cada empleado. ¿Esto puede llegar a ser una desventaja para el trabajador? Para nosotros es claramente una desventaja. Nosotros hemos insistido mucho en plantear cuál es el escenario. Mucho se ha escuchado en los últimos años en realidad que la balanza se había desbalanceado en Uruguay, que estaba a favor de los trabajadores y que este Ministerio de Trabajo había llegado para equilibrar la balanza. Nosotros somos de lo que sostenemos que la balanza nunca estuvo equilibrada porque el despido en Uruguay, entre otras cosas, sigue siendo libre. Entonces es muy difícil que una balanza esté equilibrada partiendo de esa premisa.
Bueno, en un escenario como en este, si en realidad yo dejo que un trabajador que está ingresando por primera vez a su lugar de trabajo con el contrato arriba de la mesa frente a su empleador, tenga condiciones en ese mano a mano en realidad para dejar alguna condición que entienda que en el contrato no le es favorable o quisiera cambiarla. Difícilmente va a firmar el contrato, va a entrar a trabajar y las condiciones van a ser esas en realidad. Creemos que eso, sin haber habilitado la posibilidad de la negociación colectiva, claramente es dejar mucho más desprotegido a ese trabajador o a esa trabajadora en un inicio laboral. Creemos que ahí se olvidaron claramente de lo que tiene que ver la perspectiva de cómo contemplar esa dualidad o ese desequilibrio que tenemos inicialmente. En congruencia, Riverón, con lo que usted recién venía diciendo, el artículo 12 de esta ley establece que el empleado y el empleador van a acordar sobre quién proporciona las herramientas para el teletrabajo. Según el texto, esto se acuerda entre las partes, pero ¿qué pasa si el trabajador no tiene esas herramientas? Y le agrego otra consulta, ¿es una ley que excluye de alguna manera a quienes no tienen herramientas para teletrabajar? Esas son parte de las dudas que nos quedan. La segunda duda que nos deja en ese párrafo también tiene que ver con cuáles son las herramientas. Cuáles son las que se supone que son las herramientas de trabajo. Porque uno podría pensar que está bien, pueden ser las propias y primarias que me surgen a mí, ¿no? Una laptop, una vincha, la silla ergométrica, está bien. Internet, la luz, esas no son herramientas. Entonces, queda como demasiado abierto y por eso insistimos mucho nosotros con que en realidad la negociación colectiva debería ser quien debe terminar de aterrizar esta ley. Nuestra sugerencia ahí era que la propia ley llevara a que la posibilidad de reglamentar la ley se hiciera a través de la negociación colectiva en cada uno de los sectores que están teletrabajando. Lamentablemente la ley tampoco apareció y termina apareciendo, como bien decías tú, este párrafo donde en realidad queda una situación donde yo, trabajador o trabajadora, con mi empleador enfrente, no solo arreglo las condiciones, sino inclusive hasta la situación de los elementos necesarios para teletrabajar. Lo mismo del principio, creemos que en realidad deja demasiado desprotegido a los compañeros y a las compañeras a la hora de tener que ir a negociar directamente con su empleador todo este tipo de cosas. ¿El texto respeta el derecho a sindicalizarse? ¿Cómo va a afectar el teletrabajo a los sindicatos, por ejemplo? Es que no está garantizado. Nosotros, parte de las sugerencias que hicimos fue justamente eso, que se generara un espacio donde en realidad la organización sindical pudiera interactuar. En realidad, algo así como tenemos reglamentado y establecido por ley el uso de la cartelera sindical, el establecimiento de una cartelera sindical, bueno, en este formato online también existiera un espacio donde la organización sindical pudiera difundir la existencia y cuáles son sus reivindicaciones. Nada de esto aparece en realidad y bueno, queda un poco sujeto a lo que pase ahora en cada uno de los sectores, si tenemos organización sindical o si no tenemos, la pelea para que aparezca un espacio donde los compañeros y compañeras puedan llegar así sea con el solo hecho de la existencia de la organización sindical. Hubo modificaciones que se hicieron en diputados, además de pedirle una lectura de si cree que son positivas o no. Dentro de ellas, por ejemplo, algo que se cambió fue la sindicalización, no una cartelera sindical y el régimen de 8 horas. Pero para empezar a entender qué hablamos cuando decimos cartelera sindical y, bueno, cómo se utiliza esta herramienta. A ver, nosotros lo que planteamos ahí es como estipula la propia ley de promoción de la actividad sindical, donde se establece en forma obligatoria que la organización y la organización sindical y la empresa tienen que ponerse de acuerdo en un lugar donde aparezca una cartelera sindical y bueno, y se protege inclusive hasta la utilización de ese espacio, en el sentido de que nadie que no sea el delegado o la delegada de la organización puede tocar la cartelera sindical. En esta situación donde estamos claramente en un escenario de teletrabajando, bueno, la idea nuestra es que en ese espacio de la utilización de la red en realidad se originara un segmento donde la organización sindical pudiera tener incidencia directa en aparecer como un actor preponderante en realidad de los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Esto no fue contemplado en realidad, pero
no nos llamó la atención, tengo que decirlo, y capaz que hasta con un dejo de tristeza, pero no nos llamó la atención porque creemos que desde un arranque en realidad del primer proyecto que se presentó había una clara sensación entre nosotros de que la organización sindical iba a ser corrida para un costado. Doy ejemplos de eso. Lo primero, en realidad, nosotros desde un primer momento insistimos en el Consejo Superior Tripartito de que se diera un espacio para que a través de ámbitos tripartitos justamente en realidad se pudiera avanzar en un proceso de discusión del borrador del proyecto antes que llegara al Parlamento, y sin embargo en realidad la interpretación que se dio fue que era el Parlamento el ámbito para discutir este tipo de cosas, o sea, olvidándose del tripartismo, olvidándose de los actores sociales, entonces que después en la propia ley la organización sindical apareciera corrida por un costado, no nos llama sorpresa, sí nos deja ese gusto amargo. Por otra parte, las empresas públicas fueron las primeras en teletrabajar durante la pandemia y lo hicieron, durante un tiempo prolongado. Sin embargo, los trabajadores privados no están incluidos en esta ley. Según la central sindical, ¿por qué quedaron excluidos? Esa es una de las cosas que le objetamos en cada una de las veces que tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento y las exposiciones públicas que hemos podido hacer. No nos quedó muy claro en realidad por qué se dejó el teletrabajo público por fuera de una reglamentación. Si yo voy a hacer una ley, en teoría debería haber sido para todo el ámbito laboral, independientemente si esto era trabajo privado o trabajo público. No nos quedó muy claro en realidad. Sabemos que en las diferentes comisiones por donde pasó el proyecto esto fue materia de debate, pero no hubo forma de avanzar, entre otras cosas en realidad porque claramente quien la redactó y la coalición no estuvo dispuesta a incorporar el sector público, y ahora nos queda esta sensación de decir por dónde va el sector público a intentar reglamentar de alguna manera el teletrabajo, sabiendo que algunas compañeras y algunos compañeros van a seguir teletrabajando o mañana llega a pasar, un rebrote de la pandemia o otro tipo de situaciones que nos lleve a tener que teletrabajar en el número que anduvimos hace unos meses. Riverón, para finalizar, porque ya no nos quedan muchos minutos, pero usted recién decía que que no sorprendió este tema del teletrabajo y esta estrategia. ¿Creen que hay una operación política detrás de esto justamente para atacar de alguna forma a la organización sindical? Nosotros, la visualización que hacemos que fue materia de la campaña electoral, lamentablemente, el hecho de poner a la organización sindical como uno de los grandes demonios, ¿no? Entonces, creemos que de ahí para adelante la estrategia de algunos actores del gobierno y del Parlamento en realidad es permanentemente buscar al creador de todos los males dentro del movimiento sindical. Lo vemos todos los días, ¿no? Han habido ataques demasiado feroces a compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales o a organizaciones sindicales directamente. Creemos que hay una campaña de quitarle méritos a una organización como el movimiento sindical en Uruguay, con su historia, con su presente en realidad, que intenta por todos los medios no ser corporativo, que intenta todos los días y desarrolla todos los días un trabajo social que muchas veces no se ve o no se quiere ver en realidad. Y creemos que esta situación de este proyecto como quedó redactado es una perlita más en realidad en ese collar de quitarle trascendencia al movimiento sindical, no dejarlo legitimado en un país donde en realidad creo que una ley no alcanza para quitarle legitimidad al movimiento sindical. Es la organización social más grande de este país y alguno de las cuestiones donde se ha parado el movimiento sindical a lo largo de nuestra historia hacen claramente saber de qué estamos hablando. Fabio Riverón, te agradecemos muchísimo tu paso por el menú del día. Por favor, gracias a ustedes por el contacto y buena jornada. Buena jornada. Igualmente para ti. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.